Buenos días, bendiciones. En el día de hoy realizaré un podcast titulado Tejiendo Memorias Wayuu. Docente Winston Castellano, programa de maestría en educación. Materia Pedagogía Crítica y Colonial. Y quien les habla en el día de hoy, Daisy González. Tejiendo Memorias Wayuu. A ritmo de las agujas que dan vida a las coloridas mochilas, se tejen también las memorias ancestrales de un pueblo. En la vastedad del desierto de La Guajira, cada hilo es historia, cada dibujo un mapa de sabiduría. Este podcast Tejiendo Memorias Wayuu emprende un viaje sonoro hacia esas raíces orales, que entrelazando relatos de ancianos con la visión pedagógica contemporánea. Como telar que enlaza pasado y presente, reflexionaremos sobre la pérdida de la tradición oral wayuu y cómo, desde una educación intercultural y crítica, podemos fortalecerla. En este relato pedagógico citaremos a Paulo Freire, Caterina Walsh, Giroux, Apples, Fals, Bordas, Chimono Santrián y otros referentes, para pensar juntos caminos de esperanza y justicia cultural. Tejiendo Memorias Wayuu comienza a partir desde ahora. Tradiciones orales wayuu y memorias colectivas. En el hogar wayuu la palabra vive y transmuta. Los ancianos cuentan mitos y leyendas al calor del fuego. Las abuelas cantan décimas sobre la naturaleza y el amor. Los jóvenes recitan refranes que guardan enseñanza. En la tradición oral wayuu, el conocimiento y la experiencia cultural colectiva se realiza en forma espontánea mediante la comunicación directa entre ascendiente y descendiente. Historia de origen, comadrazgos, alianzas con la tierra y profecías antiguas son patrimonios de la comunidad, como escribe la etnografía. Cada wayuu es una biblioteca andante. Cuando un anciano muere, se pierde una de esas bibliotecas humanas cargadas de saberes. Por eso, cada cuento y cada canto wayuu es un hilo de memoria y que conecta generaciones. En la cosmovisión wayuu, la oralidad teje la identidad colectiva, mientras repite los cánticos tradicionales y relatan los fantasmas de la salina. Transmiten una pedagogía ancestral. Los niños aprenden de la mano de los mayores incorporando vivencia que no se encuentra en libros. Sin embargo, estas voces milenarias afrontan hoy crecientes retos. La migración, la escuela monolingüe y la influencia de medios externos amenazan ese tejido. Según investigaciones recientes en La Guajira, en los colegios se evidenció una omisión de contenidos culturales, referencias a cuentos, historias, mitos o narraciones de la etnia wayuu, que debería estar presente en todas las áreas del conocimiento. Muchos profesores no hablan wayuunaki, el idioma indígena, lo que dificulta aún más transmitir la oralidad oculta. Así, las generaciones jóvenes del pueblo wayuu pueden crecer sabiendo cómo atar un chinchorro, pero ignoran las leyendas que dan sentido a cada puntada. Pedagogía crítica y colonial hacia una educación cultural. Para enfrentar esta situación miramos a la pedagogía crítica y decolonial. Esta corriente educativa surgió pedagogía crítica y decolonial hacia una educación intercultural. Para enfrentar esta situación miramos a la pedagogía crítica y decolonial. Esta corriente educativa surgió en Estados Unidos como reacción a la educación tradicional, pero pronto se globalizó. En Estados Unidos tiene una génesis de pedagogía crítica y hoy es un foco de debate internacional. Freire, Giroux, Apples y Fals, Bordas la ejemplifican como numerosos pedagogías latinoamericanos. En su núcleo está la idea de que la educación no es neutral. Al contrario, es un acto político-social. Como señala Giroux, la pedagogía crítica ve la educación como una práctica política, social y cultural, planteando como objetivo central el cuestionamiento de formas de subordinación que crean inequidades. Es decir, la escuela debe abrir la puerta a la reflexión sobre el poder, la historia y la identidad. Freire mismo enfatiza que educar significa siempre capacitar a los alumnos a entender el mundo más allá de su papel en la historia.
Para él, la educación siempre va de la mano de la esperanza. La pedagogía propone siempre una noción de futuro más igual y justa. En suma, estudiantes, otros mundos posibles desde los saberes de cada comunidad. Michel Apres aporta que los contenidos escolares no son neutrales. El círculo refleja intereses sociales, ideológicos. El conocimiento no es algo dado, sino una realidad que se debe ser examinado críticamente. Esto implica que la escuela Wayuu tiene el deber ético de cuestionar qué se enseña y por qué, y adaptarlo a la diversidad cultural. En esa línea, Jiménez Sacristán argumenta que el currículo debe incluir la experiencia sociocultural local, rompiendo la obsesión por objetivo universal. El resultado de esta corriente es un enfoque educativo que valora la cultura wayuu como recurso, no como obstáculo. Paralelamente, la pedagogía decolonial de Catherine Walsh y otros autores amplían el horizonte crítico. Walsh propone pedagogía que rompe con el orden moderno colonial vigente. Afirma que la pedagogía descolonial son acciones que promueven y provocan la figuración del orden moderno colonial. Con ello se abren grietas para los saberes indígenas e históricamente silenciados. En el contexto wayuu implicará reconocer que los saberes ancestrales, la medicina tradicional, el conocimiento del clima, la voz de los ancianos tienen tanto valor como cualquier ciencia occidental. Como sugiere Walsh, reimaginemos la educación incorporando epistemológicamente del sur. Solo así la escuela dejará de reproducir la visión aucéntrica y convertirá en un puente entre comunidades. En Colombia, Orlando Fals Borda aporta un enfoque práctico alineando con esta visión la investigación-acción participativa. Para Fals Borda, la educación debe ser liberadora, donde los estudiantes se convierten en protagonismo de su propio aprendizaje. Mediante esto enlaza con la pedagogía wayuu. Los niños wayuu aprenden mejor cuando nacen, por ejemplo, a recoger fibras, construir una hamaca o narrar un mito, conectando teoría y práctica comunitaria. Así la educación se transforma en un acto colectivo de diálogo, como planteó Freire, en el que todos enseñan y todos aprenden de todos, incorporando la tradición wayuu en la educación. Aplicar estas ideas en la realidad wayuu significa reformular la escuela bajo principios interculturales ya existentes. Ejemplos inspiradores: en La Guajira se creó la Escuela del Arroyo, entre Riohacha y Manaure, un proyecto bilingüe wayuu-naiqui español. En El Arroyo se está mezclando el conocimiento tradicional wayuu en los currículos modernos, permitiendo que los niños aprendan matemáticas o ciencias al mismo tiempo que aprenden oraciones en wayuu-naiqui sobre sus rituales y fauna. Instituciones así demuestran que es posible enseñar contenidos contemporáneos mientras se fortalece el uso cotidiano de la lengua y la historia wayuu. A nivel nacional hay avances legales. La Ley de Lenguas 2010 de Colombia reconoce este desafío. La ley establece que las instituciones educativas deben incorporar las lenguas indígenas en sus programas. En la práctica, esto significa que cada niño wayuu tendrá derecho a recibir parte de su educación en wayuu-naiqui, no solo en español. Además, la ley apoya la formación de docentes bilingües, reduciendo la omisión de contenidos culturales identificada en los estudios. Complementando esto, el reconocimiento internacional, la UNESCO, por ejemplo, ha destacado la figura del palabrero, juez y guía tradicional wayuu como custodio de la cultura oral. Este apoyo externo subraya los relatos wayuu y sus marcos normativos merecen estar presentes en la escuela. En suma, estamos tejiendo memoria al incluir cuentos y saberes indígenas en la educación formal, cada mito wayuu rescatando en clase, cada canción en wayuu-naiqui entonando por los estudiantes, fortalece no solo la identidad cultural, sino la calidad educativa. Siguiendo a Freire, al armar este tapiz pedagógico buscamos la esperanza y el respeto intercultural. La educación liberadora que reconoce el valor de cada voz y la de los sabios indígenas y la de los docentes críticos para juntos seguir hilando memorias en el futuro.